La cuestión de los orígenes de lo estatal en el ámbito precolombino comienza de un modo controvertido, porque no hay acuerdo entre los especialistas acerca de considerar o no como estatal experiencias tales como las de los olmecas en Mesoamérica o las que van del precerámico tardío de la costa peruana hasta la experiencia de Chavín en el mundo andino. Sin embargo, sí hay más consenso en considerar como estatales a las experiencias que tanto en una región como en la otra tienen lugar a partir de los últimos siglos del primer milenio antes de Cristo. En Mesoamérica, esta época corresponde a los comienzos de Teotihuacán en el Valle de México, de Monte Albán en el Valle de Oaxaca y las primeras experiencias en el ámbito maya. Mientras que, desde el punto de vista andino, tenemos dos grandes núcleos para considerar, el ámbito Moche en la costa peruana y el ámbito Tihuanacota en torno de la cuenca del lago Titicaca. Vamos a considerar aquí dos de estos ejemplos, uno de cada región. Monte Albán para Mesoamérica y Tiwanaku para el área andina. Voy a considerar la cuestión del surgimiento del Estado en Monte Albán y Tiwanaku a partir de los mismos 4 ámbitos de variación que en otro lugar he tomado en cuenta para analizar ese mismo proceso de transformaciones en el Valle del Nilo y en la Mesopotamia antigua. Se trata de las variaciones demográficas que van teniendo lugar en esos centros, las especializaciones funcionales que tienen lugar en esos ámbitos urbanos, la diferenciación social que también se registra y los conflictos de tipo bélico que uno puede inferir del registro arqueológico. Veamos la cuestión de las variaciones demográficas. En el Valle de Oaxaca son muy significativas en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, particularmente por la fundación desde cero de un núcleo urbano en la colina antes deshabitada de Monte Albán, que implica entonces la construcción de un centro donde prontamente viven varios miles de habitantes, más una serie de aldeas periféricas que implica un conjunto que hacia la fase 1C probablemente abarque más de 17.000 habitantes en el núcleo urbano. Interesante también es el hecho de que dentro del núcleo urbano se han determinado distintas concentraciones de cerámica que podrían ser atribuidos a la existencia temprana, como se documenta luego posteriormente de manera más clara, de barrios en el ámbito urbano. En el caso de la cuenca del Titicaca, tenemos en el comienzo dos grandes centros que se destacan, uno en el sur, que es Tiwanaku, y otro en el norte, que es Pucara. Luego el centro de Tiwanaku será el que más se expandirá, y en los primeros siglos, a partir del siglo III en adelante de la era cristiana, se transformará en un enorme centro de más de 6 kilómetros cuadrados de espacio, con probablemente una población estimada en torno a los 30.000 habitantes. También es interesante el hecho de que en Tiwanaku aparecen una serie de estilos cerámicos en distintas zonas del núcleo urbano, así como incluso restos óseos en donde los cráneos han sido modificados de diversas maneras que permiten relacionar esos grupos con distintas zonas del ámbito de influencia de Tiwanaku y probablemente también la existencia de barrios dentro del núcleo tihuanaco. Desde el punto de vista de las especializaciones, en Monte Albán es muy visible el hecho de que en el núcleo urbano aparecen una serie de formas cerámicas que seguramente requieren de un artesanado especializado, así como en algunas aldeas periféricas hornos para la producción en gran escala de esas cerámicas, cuencos sencillos pero seguramente la preparación de tortillas que sugieren la posibilidad de cuencos para raciones, y por supuesto, una arquitectura monumental que ya desde el comienzo enfatiza la existencia del núcleo urbano con una gran cantidad de edificios, diríamos, públicos, en donde seguramente tenían lugar los rituales y también sería lugar de residencia de las élites. Aparece también una serie de esculturas y de tallas de piedra, especialmente unos monolitos llamados danzantes que se encuentran en gran número, así como algunos monolitos con escritura, lo cual implica también la existencia de este dispositivo de registro desde muy temprano en el ámbito mesoamericano. En cuanto a Tiwanaku, también tenemos en el núcleo urbano una gran cantidad de cerámica decorada de gran estilo, que seguramente implica la presencia de artesanos especializados, y por supuesto la arquitectura monumental que se destaca en esos grandes recintos, las dos pirámides escalonadas, esos recintos gigantescos como el Carasasaya, y por supuesto también la existencia de
por un lado, esculturas, como la Puerta del Sol o el Monolito Ponce, y la estrategia económica de camellones, es decir, la producción a partir de la construcción de campos sobrelevados recorridos por canales de riego, que permitía una alta productividad en las cercanías de Tiwanaku. Desde el punto de vista de la diferenciación social, en el Valle de Oaxaca disponemos de lugares dentro del núcleo urbano de Monte Albán, particularmente en la plataforma norte, donde se han documentado posibles residencias de élite, así como tumbas. También en núcleos periféricos, con posterioridad a la creación de Monte Albán, que son repoblados como San José Mogote y que evoca en menor escala las construcciones de Monte Albán, y particularmente un sitio al sur que por ser destruido probablemente por Monte Albán en época temprana, no fue sepultado por nuevas construcciones, y que evoca lo que se conoce como un palacio en un sitio llamado San Martín Tilcajete, y probablemente es la mejor evidencia de una estructura residencial de élite en el ámbito del Valle de Oaxaca. En cuanto a Tiwanaku, la diferenciación social se puede inferir también a partir de las posibles residencias de élites y quizá también enterramientos de élite en ciertos de estos edificios del núcleo urbano, como el Putuni o incluso la pirámide de Acapana, y ciertamente en las representaciones, tanto en los vasos o retratos como en las esculturas y relieves, en donde aparecen una serie de personajes que usualmente son interpretados como posibles líderes. Finalmente, en cuanto a los conflictos, en el Valle de Oaxaca disponemos de una serie de evidencias acerca de la disposición de estructuras probablemente defensivas en la zona de de más fácil acceso al núcleo urbano de Monte Albán, donde se han construido unas murallas de varios metros de altura y de gran extensión, así como también muros e indicios de ataques, probablemente por el propio Monte Albán, en el sitio que mencionaba recién de San Martín Tilcajete, más al sur. Otras evidencias de posible conflicto, como la construcción de posibles dispositivos de cráneos unificados, llamados tzompantlis en tiempos aztecas, que podrían ser un elemento de intimidación que Monte Albán podría haber utilizado en la cañada de Cuicatlán, más al norte, así como las imágenes de esos llamados antiguamente danzantes, que luego han sido interpretados como prisioneros sacrificados, y si bien esta última interpretación últimamente ha sido también discutida en términos de que probablemente varias de estas figuras impliquen más bien rituales de autosacrificio, hay algunos casos de decapitaciones, por ejemplo, de cabezas cortadas, que probablemente también implican algún grado, por lo menos, de violencia ritual muy remarcada en el ámbito de Monte Albán. Respecto de Tiwanaku, existen algunos elementos quizás más inferenciales. Algunos autores han sugerido que las cabezas clavas del templete semisubterráneo podrían implicar, por su diversidad, el hecho de proceder de distintos lugares controlados por Tiwanaku. La estela de Azapa, que se ve aquí también, podría ser un elemento también relacionado con poblaciones subordinadas, puesto que fue extraída de Azapa y colocada en el núcleo de Tiwanaku. También aparecen en las representaciones iconográficas personajes con aspecto de sacrificadores, con máscaras, portando hachas y una cabeza cortada en la otra mano. Aparecen testimonios de hachas de cobre y otras herramientas que podrían eventualmente haber sido utilizadas para el conflicto. Y por cierto, está la cuestión de la expansión posterior de Tiwanaku, una región bastante amplia en la que la propia presencia tiwanacota pudo haber introducido algún nivel de conflicto en las regiones sobre las cuales se estaba expandiendo de un modo u otro. En este sentido, lo que importa destacar es que, considerando las variaciones demográficas, la especialización funcional,
la diferenciación social y los conflictos en torno de estos dos grandes núcleos de Monte Albán y Tiwanaku, uno puede advertir una serie de testimonios que son compatibles con la aparición de dinámicas relacionables al monopolio de coerción, así como a la aparición de élites estatales, de élites con capacidad de extracción tributaria, de élites con capacidad de control sobre una población más amplia. Por supuesto, la cantidad de información es muy variable, es muy diferente de la que se dispone del ámbito del cercano Oriente Antiguo, por ejemplo, y es también diversa entre Tiwanaku y Monte Albán. Por ejemplo, en Tiwanaku los elementos relacionados con conflicto son de menor escala, pero esto no necesariamente implica que no haya habido conflicto. Hay un viejo adagio que dice que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.